start a recording because a lot of people have told me they're really looking forward to the recording since they can't be here personally. Uh-oh. And you know what? I think the recording booted him out. Here comes Janet. And Roy sometimes gets the boot out when I switch things in. Here he comes. Aquí viene. Here he comes. Okay. Mejor. Better. We'll get there. Mine comes in and out when my air conditioner or an airplane goes over. You know, I have excellent Wi-Fi. However, last week I had issues and they affected my husband, which is really bad because, you know, serious work. Yeah. And, you know, then he gets on the line with the servers and not the servers, wrong term, employees, and they keep telling him to check things that he knows are not the problem because he's such a techie guy. These people don't know how to service internet. Okay. He's right, however, it's very frustrating. So, okay. A ver, vamos a empezar. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Vamos a practicar un poquito más con become. Lots of different ways to talk about that. We're going to do a little step through with that little video from Laura about Santiago de Compostela. Y tengo datos de Santiago de Compostela. I've got some background information. Roy tiene muchas historias sobre Santiago de Compostela. Es mi sueño hacer la caminata de Santiago de Compostela. Bueno, y después vamos a ver un poquito con, vamos a empezar un poquito con sé, just say, not convertirse or volverse or ponerse, but just say by itself, that topic, because that will take us many little things. We're going to take one aspect of say to work on today. And then a really great article, which will have some examples of those uses of say from Janet. Gracias, Janet. Janet encontró un artículo muy interesante sobre, lecciones que debemos aprender después de este año, después de la pesadilla, después de la pesadilla de este año que hemos sobrevivido. Okay. Bueno, I also hope to introduce the little videos I would like you to watch for next week, because I've got kind of a different twist on that. One will be kind of an intro into the other video. Okay. Entonces, vamos a empezar con become. Todos estos verbos que quieren decir become o get, or, you know, algo así. And I've kind of switched the order I have them in here. You know, as a matter of, de hecho, as a matter of fact, I'm going to change my order even a little bit more, un poquito más. You know, are these totally interchangeable or not? Well, some of them can be kind of interchangeable. Some are definitely not. And the question from Teresa, and Teresa, dinos otra vez. Tell us again your question because you phrased it just right. In English? Sí, lo que quieras, whatever you want, lo que quieras, porque las ideas son difíciles, ¿no? My question is, these verbs to be, do they originate within us, or are they also affected by outside forces? Sí. Imposed upon us? Okay. Y me encanta esta pregunta. I really, really love this question because it does get into a part of what makes some of these work or not. Some of these verbs for become or getting a certain way or getting oneself into a certain state generally happen when something is
kind of a natural process, and it just evolves, just kind of happens on its own without anybody really doing something special. You know, things that just happen. So when you look at a verb like convertirse, that's one of those things that kind of indicates a fairly natural change. It's more often than not doesn't indicate some kind of special effort. Just an evolution, if you would, a change that happened kind of in a somewhat natural way. Volverse kind of indicates something that happens kind of abruptly, and when it's done, it's kind of permanent. Often more an attitude or feeling than something physical. Ponerse can be, again, can be kind of abrupt, but ponerse is usually used with an adjective. It might be a feeling thing like ponerse enojado, and it's something emotional. It might be something like a physical change that happens kind of suddenly, like ponerse rojo, to blush. But ponerse is not permanent. You know, it's kind of a sudden change, and whatever is the result of that change is not like a permanent condition. It's something you're saddled with. It's something that will pass. Ponerse, it will pass. Okay? Volverse, it will not pass. It's kind of here to stay. Quedarse can be associated with something emotional, but often is talking about a physical change. And a lot of times quedarse is a physical change that happens as a result of some kind of action, like an external force. Okay, something that, like an accident. Okay, and often quedarse, not always, but often quedarse will have to do with some kind of a physical disability, or not all the time, because sometimes they just use it with calvo, bald, but a lot of times, you know, as a result of some accident or some event that was like an external thing, you know, that you have no control over. Somebody wound up in this situation. Okay, so quedarse, again, kind of like volverse, tends to be kind of permanent, but tends to be used a little bit more with physical changes. Can be emotional changes, but often physical. These last two, hacerse and llegar a ser, are very closely related. Very closely related. They have to do with the person actually doing work, himself or herself, to make that change. And a rather prolonged amount of work goes into it. So, although, you know, as always, there are exceptions to this rule, and I'll give you like a couple right away. Hacerse is generally something that people put effort into on their own to get to a certain level of achievement. Okay, same with llegar a ser, they're pretty interchangeable. But there are some times when we use hacerse for really simple changes, like nos hicimos amigos, we became friends. And that's not the same as me hice abogada, I became a lawyer, because you worked many years to study to become a lawyer. But we often use hacerse with amigos, to make friends. That is you know, I guess, well, I don't think of that as something you have to really work at, although I guess you could say you do. Hacerse is often used with that idea of rico, to get rich.
And that might happen, you know, from you inheriting something or from you working hard. But actually, those two, amigos and ricos, are two situations where people do use hacerse pretty frequently. But mostly it's something like something that refers to a professional achievement. You know, you get this job or you get this promotion because of many years of work or much studying, and something that hacerse and llegar a ser mean that person himself or herself did work usually to get to that point. Es un poquito mejor, a little better, Teresa? My question is in sentence construction, in conjugation. So that's why I have these two sentences. Okay. And I need to So ask. tell me. Okay, the first one is, después de ver la película, me puse triste. Me puse triste. Sí. Me puse triste. I got sad. Okay. I became sad. I got sad. I got a little weepy. Sure. Claro. Now, and the other one is, la película me se puso triste. Me se puso. Yeah, it made me. Oh, entiendo. No. Ok, vale, momentito. Qué buena pregunta. Es frecuente decir, hablando de la película, ¿no? Esta película, y voy a escribir en chat box. I'm going to put this in a chat box, so make sure you turn that on. Esta película me hizo triste. Esta película me hizo triste. This movie made me sad. Okay. Yeah, it'll be hacer, but it's not hacerse. It's hacer with an indirect object. In this case, it happens not to be le or not to, you know, if I want to say this movie made my mom sad, or this movie made my little kids sad, right? Esta película le hizo triste a mi hijito. Okay, so if I have a little kid and he got, you know, oh wow, this is not a movie you should have watched because it just freaked him out, made him really sad. Le hizo, it made him. So you always have to write these words in sentences in the first person. No. Or the person. For the like movie reflexive thing? They're about the person, but that's the subject of the sentence. The movie, it created a feeling in somebody else. So, okay, I could say this too, Teresa, mira. And now we're talking about something we did, and we're not really talking about become. We're talking about something made me react a certain way. Okay, but we're not strictly talking about become. I could say, me puse muy contenta durante la boda. I just got, you know, I just got really happy during the wedding. That it happened during this event, but I became this way. I got this way myself. But what if I want to say the wedding is an event that put me in this mood? Now it's no longer really become. Now it's something like this. La boda me hizo muy contenta, muy alegre. See, this thing, this event. And it is the event that triggers something in somebody else. Okay. For these particular become verbs, if you use it as the idea of become, these happen to be reflexive. Like, oh, except for llegar a ser, which isn't. But most of them are reflexive.
And that means with these, convertirse, volverse, ponerse, quedarse, hacerse, those 5 out of the 6 total means it'll be a reflexive, meaning it's a me with a yo verb, a te with a tu verb, a se with an el a usted verb, a se with an ellos verb, a nos with a nosotros verb. Now is that better? ¿Sí? Un poquito mejor. Sí. Ok. Mucho mejor. Es buena pregunta. Es buena pregunta. Ok. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. Hablamos la semana pasada. Did we talk about these gals last week? ¿Sí o no? No, no. I thought my notes said that no. Ok. ¿Y qué pasó? ¿Qué podríamos decir? What could we say? Si hablamos de estas chicas de los Juegos Olímpicos, what could we use? What verb, what combination, and with I don't know, any kind of description might we use to talk about them? ¿Tienen ideas? Llegaron a ser ganadoras. Sí, porque ellas trabajaban muchísimo, 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 y después de trabajar muchísimo, llegaron a ser ganadoras, llegaron a ser campeonas. Campeonas son champions, ¿no? Ganadoras, winners, ganadoras del oro, del trofeo, de los Juegos Olímpicos, ¿no? Ok, muy bien, muy bien. Es mejor decir llegaron a ser campeonas o se hicieron campeonas. We would not use ponerse with campeón or ganador. We could say, se pusieron muy emocionadas después de ganar. They got excited. That would be good. I could say they got excited. Se pusieron muy emocionadas después de ganar. But I cannot use se pusieron with a noun. I'm going to use se pusieron with a feeling. Bien? An emotion. I did Las Chicas se, I can't say it, buellen muy famoso después Olympics. I can't say it. Otra vez, el verbo otra vez, Pat. I can't say it. Muy bellen? I can't say it. Buellen. Thank you. No, I don't think it wouldn't be Volver. No, I don't think. Why not? Because it's a permanent. Okay. You could. Okay, so here's a situation where you could use volverse. Y depende del contexto. Depende totalmente del contexto, ¿no? I could see where a person might say, let's say he sees them all jumping in the air, like totally, boom, you know, jumping and running around because they've just won, you know, the moment when that happens. And they're so emocionadas that they are like shooting off everywhere, like ADD city, right? Like attention disorder, all over the place, right? Like young people, right? I'm so excited, I'm running it in 5 different directions at once. I can see where somebody might say, se volvieron locas. Wow, they went crazy, meaning just like totally wild. But that would really depend on seeing them, you know, kind of starting to act all goofy because that excitement just overwhelmed them. You know, but Vincent last week said that would be long lasting. So I yes, find that hard to understand. Yeah, and generally, se volvieron is something very, very, very long lasting. That's why when you say se volvieron locos, usually it means, wow, they went crazy, like off the deep end.
Okay, but somebody colloquially, as we tend to kind of exaggerate sometimes when we talk, if you see people like going all crazy, jumping everywhere, you might say that, even though it's not technically going crazy, you know what I'm saying? So probably not volverse with this unless it wasn't a really, you know, an extreme, like wild physical thing. Okay. ¿Otras ideas de esta foto o no? Pasamos a la próxima, la próxima, la próxima, la próxima. La próxima. How about convertirse if they were losers and all of a sudden they became champions in some way? Oh, for las chicas. Yes. Las Could chicas. you use se convirtieron? You could use that. You could. Convertirse is, you know, there are some people who kind of say, well, convertirse, and they use it with a profession also. So convertirse, I would say out of all this group of verbs, convertirse is the one that sometimes is used in very changeable situations of permanent changes, natural changes. That one kind of gets plugged into a lot of slots. I mean, I've just heard people use them, convertirse, in a lot of situations where people did work to get to a point, where people did no work and it was just an evolution. So convertirse is kind of the odd one that you hear people use sort of in a lot of different situations, more changeable type conditions than the others. Okay. Yo tengo una frase. Simone Biles llegó a ser la gimnasta más talentosa en la historia de gimnástica. Sí, se puede decir eso, sí. Llegó a ser, because you're saying she has reached this level of being like the best of the best. And llegó a ser would be totally appropriate because she worked hard. It didn't just happen. Llegó a ser la gimnasta más famosa de todo el mundo. Y así es. Es buena expresión, sí. Ok. Ideas magníficas. ¿Qué podemos decir? Are there any ideas we would have on these three? De esas tres, bueno, momento. De esas tres fotos, ¿hay otras ideas sobre la pareja, the couple, o la mujer y su perro? La chica se puso feliz cuando encontró a su perro perdido. Sí, qué buena idea, sí. Sí, está perdido y entonces me puse muy feliz, muy contenta, muy alegre, porque estaba perdido y ya no está perdido el perrito. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? El perro se pone hambriento después un paseo. No entiendo la descripción. Became hungry. Hambriente, sí. Okay. Hambriente. Sí. Hambriente, hungry, experiencing hungry, sí. Después de dar un paseo, sí. Okay. Buena idea, muy bien, muy bien. Otras ideas. ¿Hay otras? Sí. Mi sueño es ganar la lotería y ponerme rico. Y sí, se puede decir, now here's something where you do hear people, me hago rico con la lotería, I get rich, you know, en presente. Me hice rica si soy mujer, me hice rica después de ganar la lotería. Bien, ok. Bueno, hay otras cosas. Una otra. La pareja famosa
let's see. Llegaron a ser amigos últimamente. Se puede. With amigos, we more frequently use se hicieron amigos. That term, for some reason, is just what you hear more. I don't know. I have an explanation for it, but Okay. se hicieron amigos, they became friends. That is the one that you hear the most frequently. So this is Llegaron, thinking about much time and much effort. So, well, but yeah, yes, sí, la verdad, that could be. You could say llegaron a ser amigos, sí. Se hicieron novios, they became boyfriend, girlfriend again, sí. O así se dice, so they say, okay. Bitcoin, por ejemplo, un ejemplo de convertirse. Bitcoin se convirtió en una moneda aceptada en, ¿dónde? En algún país. ¿Cuál fue el país? Quizás Panamá. Por ejemplo, ¿no? Pero hay algún país en las últimas semanas donde Bitcoin sí se convirtió en una moneda aceptada. Es una moneda aceptada en, ¿dónde? No sé, no recuerdo. Colombia. Colombia, ok, vale, sí. Y se convirtió porque Bitcoin, it just became accepted. It's not like Bitcoin itself works at anything, right? If it's just accepted, we're not talking about really a description of an emotional change. So se convirtió, to talk about something like Bitcoin would probably be the best choice of a verb out of those groups. Can you say, Marilyn? Sí, sí. Can you say Bitcoin es una idea interesante, pero se queda algo con mucho riesgo? Sí, se puede decir. Sí. Me gusta. Ok. Vale, gracias. Bueno, tienen buenas ideas. Podemos hablar de estas tres personas un poquito. Debería quedarse con riesgo. ¿Con riesgo? Con riesgo, sí. Con Riesgo, sí. Sí. Fue en el video. Ok, bueno. Y aquí tenemos, y escribí los nombres porque a veces es difícil saber quién es. ¿Quién es esa persona? Ok, si hablamos del autor, de la actriz, del director, del cine, ¿hay algo que podemos decir? Pues Stephen King se hizo un autor famoso de libros largos que necesitan mucha edición. Sí. Se hizo muy rico escribiendo Sí, novelas populares, porque también las novelas en muchos casos se convirtieron en películas. Las novelas de Stephen King se convirtieron en películas en muchos casos y por eso él, el autor, se hizo muy rico. Bien. Vale, bueno, hay otras ideas aquí. Sí, yo tengo. Ok, vale, Teresa, dinos Para algo. mí, Angelina Jolie convirtió en una héroe cuando la vi en la foto con las abejas en la revista National Geographic. Sí, esa sí se convirtió. Sí.
¿Vieron ustedes la foto? Había una foto hace 2 semanas, hace una semana, Teresa, ¿verdad? Sí, casi 2 semanas. Angelina Jolie le permitió a un fotógrafo, no sé quién era, pero le permitió a un fotógrafo que tomara su foto cubierta de abejas. Bzz, 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 abejas, ¿sí? ¿Saben lo que es una abeja? Sí, 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 sí. abeja. Las abejas cubrieron la cara, el cuello y los hombros, creo, sí, de la actriz. Y el Todo el fotógrafo cuerpo. sacó una foto. Estaban subiendo su vestida De verdad. ¿Por entre qué? las Uy, ¿y piernas. por qué? ¿Por qué ¿Por hicieron? qué? Fue para expresar sympathy con las abejas. Simpatía. Simpatía con las abejas. Ok, porque en realidad las abejas nos ayudan al ser humano, al mundo entero, ¿verdad? Ujú. Sí. Porque ayudan con la cultivación de plantas y de comida y todo eso. Y hay muchos casos en que las abejas se están muriendo. Están muriendo. Sí. En números enormes. Y sí, por eso es algo importante, aunque me da miedo. Uy, Sí. porque tengo reacciones de alergias con Sí. abejas personalmente, entonces a mí me da mucho miedo. Me da mucho miedo, pero entiendo tu punto de vista también. Ok. Bueno, hay más. ¿O no? ¿Pasamos a otras? Marilyn, Sí. you said sacar una foto or Sí. tomar una foto. Se dice tomar o sacar. Okay. Los Yeah. dos verbos son correctos. Okay. Sacar una foto es común y tomar una foto también es igual. Lo mismo. Ok, fantástico. Ok, en este caso tenemos un grupo de aficionados que asisten a un partido de fútbol y podríamos decir algo de los aficionados en un partido de fútbol, un torneo. Un torneo es el tournament, ¿no? Sí. ¿Puedo usar volverse? ¿Los aficionados se volvieron locos durante el partido de fútbol? Sería muy común, sí, muy común, sí. Porque es algo muy de repente, muy que pasa muy rápidamente y están en ese estado por mucho tiempo, horas y horas y horas, y después de salir del torneo todavía se vuelven locos a veces y hacen cosas que no son tan buenas, ¿bien? ¿Ok? Vale. Bueno, si hablamos de pasajeros que hacen cola. Hacer cola es stand in line. Wait in line. Se dice hacer cola o esperan en cola. Si tenemos una cola muy larga, larguísima, una línea casi infinita de personas aquí en el aeropuerto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir de los pasajeros? Sería un sentimiento, ¿no?
Ujú. Ok. Algunos pasajeros se ponen aburridos, impacientes y groseros. Y, ok, claro, sí. Y es inevitable, es unavoidable, es inevitable. Sí, muchas emociones. Sí, se ponen enojados, se ponen impacientes, todo eso. Ok, buenas ideas aquí. Y por fin, si hablamos aquí de estas niñas durante una fiesta de cumpleaños. ¿Qué podríamos decir de las niñas preciosas? Son muy bien educadas. They are really polite aquí, ¿no? No se vuelven muy locas. They're not going all nutsy on us. Se ponen muy emocionadas, ¿verdad? Okay, so if I said, las niñas se ponen tanto a la fiesta, silly. Oh, se ponen tontas. 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 Ok. Sí. That works. Traviesas, mischievous, you know, little silly mischievous, traviesas. Sí, es posible. Bueno, o astronautas. Es curioso, siempre es astronauta, aunque habla de hombres o mujeres, es astronauta. No sé por qué. Astronautas. Los astronautas de Apolo. Se convirtieron en hombres muy famosos, ¿verdad? Ujú. Y eso pasó, se convirtieron en hombres famosos. Se hicieron pilotos cuando eran jóvenes. They became pilots when they were young, ¿verdad? Se Sí. hicieron o llegaron a ser pilotos cuando eran jóvenes, when they were young men. ¿Vale? Aquí en la mitad de la vida no son pilotos exactamente, son astronautas, pero ok, ¿algo más o no? How about las niñas se quedan tranquilas durante de la fiesta? Tranquilas. Tranquilas. Sí. Se quedan tranquilas. Sí, se puede decir, sí. Sí. Porque el evento, dado al evento, because, you know, owing to, you know, whatever went on at the party. Sí, se puede decir, sí. But this is not a negative event like Vincente said. So I guess we can use it in this situation. Es posible, sí. Bueno, Bryce, muy bien. Me gusta. Ok, y creo que es la última foto. Sí, aquí, Sí. ¿qué tenemos aquí? Ok, vale, excelente. ¿Tienen alguna pregunta? Do you have any other kind of question about that before we leave that topic and seg into something else? ¿O no? ¿No? Ok. Quiero hablar un poquito, o quizás quiero hablar mucho, de este video que vimos durante la semana. Un momentito, tengo que engrandecer y cambiar mi pantalla un poquito. Ok, vamos a ver. No voy a poner el video. I'm not going to put this on. Pero este video cuando la joven que se llama Laura habló con su amigo sobre su caminata en el Camino de Santiago. ¿Tienen ustedes algún
¿Alguna pregunta sobre su viaje, sobre algo que ella nos dijo en el video? ¿Hay alguna pregunta de una expresión o algo que ella nos dijo o no? I have one thing, Marilyn. She mentions Badajoz, Spain. And I don't know, does she come from there? Because it's not on the route that she walked. No, Badajoz is not on the. No recuerdo exactamente. I know she talked a lot about Ferrol. Ferrol. Ferrol, And we're going to sí. show you where some of these places are. Voy a mostrarles dónde están algunas o algunos de estos sitios, porque es un poquito importante. Ella es de Madrid. Yo sé que en otros videos ella habla de vivir en Madrid. A veces va a las Canarias, entonces creo que su familia tiene un apartamento, un piso en las Islas Canarias también. Bueno, un momentito, voy a mostrarles algo más. La ruta, que sí es importante. La ruta de que hablaba, the route she was talking about. Y de veras hay varios caminos de Santiago. No hay un solo camino de Santiago. Hay el camino francés y aquí tenemos un mapa. El camino francés es el camino más famoso, creo. El camino más famoso porque el camino francés, claro, empieza en Francia. Es de 500 millas, it's about 500 miles, más o menos. ¿Es el camino que hiciste tú, Roy? ¿Hiciste Sí, el sí. camino francés? Sí, 500,000 Ok. millas de la frontera. De la frontera, ok. Vale. Y aquí tenemos el camino francés. Hay un camino portugués. Hay un camino inglés. Y Laura en el video habló de esta ruta, este camino mucho más corto, que se llama el camino inglés. ¿Por qué camino inglés? Porque en la Edad Media, Middle Ages, ¿no? En la Edad Media, la gente inglesa viajaba desde Inglaterra en barco por el mar, y llegaron aquí a Ferrol. So when she talks about Ferrol, it's a real little town right up here, and it's way up on the coast. And that's where people would have landed coming in from England. So where the pilgrims came from, they would head that route with a name quite frequently. Okay, but el camino francés, el camino inglés, camino Finisterre, Finisterre is literally end of the earth. So that is how Santiago was viewed, was being literally the end of the earth, because this was in like way before Columbus times, when people did think you were going to fall off the edge of the earth. I guess there's still some people who think that. No sé por qué, that flat earth thing. There is also Camino Norte. También hay este camino al norte. There is one route of this that really hugs the coast and goes along a lot of cliff type areas and beaches and lots of mountains. But para que sepan, just so that you guys know, there are a number of different routes, because people would come from all different parts of Europe to make this pilgrimage. And of course, now it's seen as not necessarily
a thing that's like 100% religiosa, una cosa religiosa necesariamente, pero algo para hacer ejercicio, para ver el paisaje, para divertirse en la actividad física. Y aquí tenemos una vista de la catedral. Here you can see the cathedral and how it looks, and see how it's laid out. These naves are laid out in a cross pattern. It is quite a large cathedral for something that was built like, I want to say 1100-ish, okay, although I could be off 100 years or so, but it's been around a very long time. It is much older than something like Notre Dame in France. It is much, much, much older. It is not a Gothic style. It is a much heavier, kind of heavy set type of stone building than the Gothic cathedrals are. When she's talked about what estaba tapada, it was tapada, covered. This is what Laura was talking about. Scaffolding. Yeah, all the scaffolding. So this is a common thing. A lot of you who have traveled, you've seen this when they're taking off the acid rain, deposits from old stone buildings, things that are built in limestone or sandstone or whatever, and they've got, literally, usually it's acid rain deposits from pollution that are damaging the stone of the building, or they're doing any kind of renovation once they have things like this set up. Actually, a large part of Sagrada Familia had, estaba tapada. Even Sagrada Familia, even though it doesn't have a whole lot of pollution damage, they're almost always doing work. So a lot of times you see parts of the facade covered. And in this case, this is what she was talking about. So tapada means covered up because they're doing construction work, literally. Pero not encubierto, right? Not the same thing. Sí, se puede decir también cubierto, sí, es igual. Tapar is to just cover something up. Cubierto, okay, la diferencia. Cubierto would be more like, we talk about something being covered in flowers or covered with trees. And tapada or tapado or tapada, depending on what you're describing, has an idea of it's, a man-made thing. It is covered up, but you could definitely use the word cubierto if you describe that. Sí, aquí tenemos la fachada aquí, la puerta principal, las dos puertas principales. Y dentro here, this is not quite as light an area as some other places like Notre Dame, although that's still an impressive building, of course. But aquí tenemos una vista del interior, el interior de la catedral. Y siempre hay estatuas. The statues in this kind of Romanesque type building tend to be heavier, sturdier kind of looking carvings. Not quite so slender and skinny like things you see in Gothic type architecture, because this is older really than Gothic. Okay, and they do call this Romanesco. And but this is what it would typically look like. And of course, a lot of this gold, I think, probably came back from the Americas quite a few 100 years later. But that is what it would look like in the interior, en el interior. ¿Tienes una historia, Roy? ¿Quieres decirnos algo sobre Santiago de Compostela? Porque hiciste el camino, la caminata, ¿verdad? Sí, yo tengo una historia. Sí, en junio y julio de 2014, mi novia y yo caminamos por el camino de Santiago durante 36 días desde la frontera francesa, San Juan Pied-du-Port, en los Pirineos, hasta Finisterre, en el Océano Atlántico. 36 días
totalmente. 26 días. Sí. ¿Y Um, cuántas horas cada día, Roy? ¿Cuántas horas cada día? cada día? Hasta 9 horas cada día. Um, hasta 35 kilómetros cada día. 35. Uy, Um, es celebra- difícil, cele- muy difícil. Sí, sí. Celebrando nuestra jubilación con nuestra primera caminata de larga distancia juntos. Con nuestras mochilas nuevas, with our new backpack, nos acomodamos en una vida de madrugar. We got settled into a way of life of getting up early, which is not Sí, normal, not normal for us. madrugar es get up early, eso Yeah. es, sí. Y caminar hasta 35 kilómetros cada día, lidiando con diversos dolores, molestias y ampollas en los pies, blisters in the feet, en todo tipo de clima y terreno. Conseguir las últimas camas en albergues, dormitorios y conventos ruidosos, calurosos y congestionados. Noisy, hot, and stuffy. Llenos de gente, ¿no? Llenos de gente, full of people. Llenos de gente, siempre, especialmente con los ingleses, los americanos. Y vigilar las chinches. Constantly being aware of bedbug situations. Uy, ay, 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 ay. We saw some people eating up with them too. So, Qué asqueroso. Ay, Dios sí. mío. Ay, ay. Y tratando de encontrar suficiente comida para comer con las siestas por la tarde y las Durante cenas, la caminata, ¿no? sí, durante la caminata. Después no hay ningún problema. Y después también. Oh, después también. Sí, las cenas españolas tardías. At 8 o'clock. Sí, a las 8. the Sí, sí, earliest muy you could común. eat. Sí. Pero gracias a Dios por las tapas. Por las tapas. Sí, las tapas en las tardes. los salvaron, they saved you, ¿no? Sí, Las sí. tapas, porque se puede tomar tapas Se puede tomar muy temprano durante el día. 5 o 6 en las tardes. Muy común. Conocimos a mucha gente maravillosa de muchos países diferentes en el camino. Cuando finalmente llegamos después de 30 días en Santiago, 30 days de Santiago, encontramos con dificultad en la tranquila catedral para el servicio del peregrino, for the pilgrim service into the cathedral. Y nuestro teléfono nos avergonzó al sonar con trompetas. Has alcanzado tu meta de 30,000 pesos. Our telephone blasted with trumpets inside the cathedral. You have achieved your 30,000 steps for the day. That was embarrassing. Me haces reír. Ay, ay. Una más. Qué vergüenza, qué vergüenza. Tuvimos la suerte de que una familia mexicana numerosa y adinerada, muy rica, de Monterrey, México, que caminaba con nosotros por el camino, hizo una donación para que se balanceara el botafumero. Sí, balancear es esto. To swing Sí. the botafumera. Con el incenso, sí. Fue una experiencia tan mágica y mística como lo fue todo nuestro viaje. Es todo. Bien. Bueno, Laura nos dijo en el video que hay que pagar para que se balancean el una donación. botafumero. ¿Sí?
Sí. ¿Cuánto hay que pagar para You know, una donación? yo no sé. Puede ser es un poco caro. Ok, Puede ser cientos de euros. ok, ok, muy bien. Pero la joven del video, Laura, no llevó su mochila Sí. durante todo el viaje. ¿Entendieron ustedes lo que hizo? Do you El understand what she did? El primero día, solamente. Sí. Hay otra persona que sé de esas clases, pero de otra clase, que me dijo que él tampoco llevó su mochila durante el camino de Santiago porque pagó al camioneta Sí, para que la camioneta llevara o la mochila sí. cada día. Cada día, sí, sí. Cada lugar. Y no cuesta mucho, según la joven en el video, no No, cuesta no, mucho, No, pero quizás 6 o 8 euros por un equipaje, por y una mochila o cuando estás cansado, maleta. sí, cuando estés cansado, bueno, me imagino, pero es una parte de la experiencia llevar Sí, su sí. mochila, ¿no? Sí. No, es Quizás, mejor, sí. es mejor. Todas las cosas que necesita. Sí. Pero siendo joven, entiendo que Laura no se dio cuenta de que si el Papa hizo la misa, no, el otro, el hombre, su compañero, Yeah. sí, le dijo que no, fue cura. Creo que Laura no tiene mucha experiencia directa ni personal con la religión porque no sabía, no, es cura, priest, no es el papa, the pope. Y tampoco con la bota fumera, sí, que tiene incienso. Esencia. Sí, 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 Tiene es el incienso, agua. agua y humo. No tiene nada de agua, es incienso. Entonces, pero su amigo sí sabía. Para cubierto el olor de los peregrinos. Muy fuertes, ¿no? Sí, No, sí. olor. Pero te gustó la experiencia muchísimo, Sí, ¿verdad, Roy? muchísimo, sí. Muy bien. Por nosotros. Gracias por decirnos un poquito de lo que pasó contigo, con tu novia. Y miren aquí qué pasa. Miren cuántas personas hacen el peregrinato y voy a engrandecer, perdón. Sí, voy a engrandecer los datos aquí. Antes de la pandemia, en 2019, había 347,000 personas en el peregrinato, en el Camino de Santiago. Y, subió muchísimo, subió 70,000 personas, subió 70,000 personas en 3 años, que ahora es difícil hacer el Camino de Santiago, ¿no? Es difícil porque hay tanta gente. Y especialmente la última 100 kilómetros. Okay. Sí. Y este símbolo es muy común, el símbolo de la concha. Sí, la concha es the scallop shell. Y es el símbolo de la caminata.
Hay señales, hay letreros, signs, letreros con la concha, ¿sí? And she showed you that little shell that she got. She talked about them stamping the book. Did you get your book stamped every night, Roy? Cada noche, cada día o no? Sellos, yes, every day. El sello, yeah, sello. sello, stamp. Okay, And you know, then you present that in Santiago in the cathedral, and they give you that certificate to and show you that you get, completed yeah, el it. certificado, yeah. So, and she had a little shell as well. This whole shell thing is, you know, something you see all over. The shell has kind of lots of religious symbolism in it, but it's used primarily for the people who are doing the camino to know that they're on the right path. You know, it's used to mark cities where people typically rest at night. ¿Acamparon ustedes, Roy? ¿Acamparon o no? Nunca. Nunca. No, mi novia no le Okay. gusta. Okay. No le gusta acampar, entiendo. Bueno, bueno, pero para alojamiento indica, el símbolo de la concha indica alojamiento, una ciudad donde los peregrinatos descansan, etc. Ok, muy bien. A mí me encantaría hacer esa caminata, pero ¿cuáles son los tipos de viajes o los tipos de actividades que les gusta a ustedes? Sí, a mí me gusta, por ejemplo, a Roy le gusta las vacaciones o los viajes con actividad física, ¿verdad? ¿Verdad? Ok. Hay otras actividades que haces, Roy, típicamente en... Sí, por bicicleta también. Bicicleta también en Alemania. Ok. En Alemania. Especialmente. Sí. Hay muchos aficionados del ciclismo en Alemania también. Es muy popular, ¿no? Y muchos ríos con caminos ¿Sí? por los ríos. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿cuáles son las actividades que a ustedes les gustan? Sí, a mí me gustan las vacaciones con actividades físicas principalmente. Cuando montamos en bicicleta, cuando subimos montañas, pero cuando era joven tenía una buena amiga y a ella no le gustaba hacer ejercicio durante las vacaciones. No, para ella el viaje ideal sería tomarse el sol en la playa de Cancún, en la playa de San Diego, o sea, pero a ella le gustaba un viaje cerca del mar o en la playa. ¿Cuáles son sus preferencias? A mí me encantan las montañas, más que las playas. Nunca hago algo de hacer surf ni nada de eso, ¿sí? ¿Cuáles son las actividades que ustedes hacen durante las vacaciones o un viaje? Ok. Prefiero las playas a buscar, Look for. Buceo. bucear, Bucear. Scuba. Yeah, bucear, scuba. Sí. This one didn't make sense to me. Pescar. No. Paseo un banco. Paseo, I looked this one up. Paseo en Sailing, we sail. Barco. Oh, barco. Barco. Sorry. Barco. Pasear en barco. Is that O
pasear en vela. Voy a escribir. Yeah. Sí, se usa el término pasear en barco o pasear en vela para ir por barco. En vela, sailing, Yeah. que Yeah. es muy específico. Vela indica sailing. Yeah. ¿Sí? Pasear en vela o pasear en barco, se puede decir también, ¿sí? Okay. Entonces, a ti te gusta el mar mucho, ¿verdad, Pep? Ahora, pero fuimos vivo en las montañas y esquiar cada día. A esquiar, sí. I burned out. Me encantaba esquiar cuando era joven. Yeah. Mi deporte favorito cuando tenía 20 años era esquiar todos los días. A mi esposo no le gusta para nada el frío, ni la nieve, no, nada. Entonces, ya no esquío, pero me encantaba cuando tenía 20 años esquiar. Ay, sí. Bien. Porque me encantan las montañas, de veras, sí, más que el mar. Aunque hay personas que son muy aficionados a estar en la orilla del mar, porque es muy popular, sí. Es popular pescar Yeah. y también ir en barco, pasear en barco y paracaídas sí, getting up in they pull you up. ¿Cómo se dice en inglés? Sí. Sailing, sí. Yeah, Parasailing. Oh, En el aire, sí. Sí. Oh, paragliding. Paragliding, gracias. Yeah. Sí, me parece bastante peligroso, pero hay gente a quien le gusta. Ok, ¿qué más? Hay otras ideas, otras cosas que... Sí, yo tengo ideas. Cuando yo viajo, me gustaría estudiar la historia y la cultura del lugar y por eso participar en excursiones como dog sled racing o zipline. Quiero visitar museos y cocinar, clases para cocinar la comida del país o andar por los parques, visitar las clubes de salsa o clases de bailar, muchísimas cosas diferentes. Me gustan también los museos de ciencias naturales o museos de arte, museos de historia, sí. Me gustan los museos también. Es buena actividad que todo el mundo debe hacer porque es importante saber un poquito del lugar, de la historia del lugar, de la cultura del lugar. Y hay vacaciones enteras en que las personas se van a Francia para aprender a cocinar al estilo francés o se van a Italia para aprender a cocinar platos italianos, por ejemplo, ¿no? Es popular hacer eso, sí. Me gustaría hacer eso. Ok, muy bien. Me gusta visitar jardines botánicos y también dar caminatas por los bosques y también dar una caminata a lo largo del Océano Pacífico, como en Hawaii o California. Y también
Me gusta ir a museos de arte. A mí también me gusta, sí, muchísimo ir a museos de arte. Ah, claro, porque mi hija es artista, entonces tengo interés en el arte. Pero sí, a mi esposo le gustaría ir a Hawái y no es persona, no va a la playa nunca. No sabe nadar, ni sabe nadar. Le gusta ir a las montañas, al desierto, pero le gustaría ir a Hawái. Me imagino porque tiene volcanes, sí, las montañas con los volcanes y volcanes activos, sí, muy Sí. interesante. Sería muy interesante. Pero por las playas, me imagino que no. Bueno, casi nunca paso mucho tiempo de compras No. cuando visito lugares exóticos, casi nunca. Hay gente que van de compras muchísimo, pero personalmente yo no. No sé por qué no, pero porque no me parece tan activo. Bueno, ¿hay otras ideas o no? ¿No? Ok. Vamos a ver. Tenemos un momentito, tengo que buscar, sí, aquí. Bien. Voy a repasar. I'm going to, nos quedan 15, 17 minutos. Ok. Tengo muchas cosas que hacer. Aquí vamos. Voy a ok. Voy a darles el tema para la próxima semana. I do want to give you the theme for next week. And this will kind of tie in a little bit with the videos I'm going to ask you to watch, which I'm going to preview only one of them just a little bit. I'm not going to play the whole thing, but I'm going to tell you why I'm showing you a tiny part of one video, but not the whole thing. El tema, and the videos will kind of tie into this. El tema es también relacionado, es una idea relacionada también con las vacaciones. Quiero que ustedes hablen un poquito de un lugar a donde no quieres ir nunca. What's some place you never want to go? ¿Y por qué? ¿A dónde quieres ir? Where do you want to go? Un lugar que nunca has visitado, que ustedes no han visitado nunca, place you really want to go to, but you've never gone to. Y segundo, un lugar que no quiere visitar nunca, someplace that you never want to visit. You never want to visit, because the next 2 weeks, we're going to have things that talk about cool places you might want to go and places where things go haywire. Okay. Bien. Bien. ¿Y por qué? Y el por qué. And the why behind that. Okay. Y el por qué. ¿A dónde quieres ir y a dónde no quieres ir para nada en la vida? Nunca, never, jamás. Ok. Y porque voy a mostrarles, I'm going to show you just a tiny bit of this and why I'm going to ask you to watch this. This will be a very good listening comprehension.
And this first one is really going to be a little bit slower, but he's going to talk a little bit about why we're watching this guy, which is, I guess, in a way, kind of a strange idea, but he's going to tell us a little bit about whose channel you're going to be watching a few times during the summer. Y no es Juan, and it's not really about Juan. He's talking about somebody he's kind of become a fan of, who this guy is, and the type of Spanish he will be using. Not Juan, but the guy he's going to talk about. Okay. A ver. Chicos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a dar una vuelta por Madrid, por la capital de España, pero no vamos a ir solos, no, vamos a ir con Luisito Comunica. ¿Cómo? ¿Que no sabes quién es Luisito Comunica? Es ¿cómo se dice? Un youtuber. Sí, es un tío que tiene el pelo rizado así. Esto es Luisito. Es de México. Tiene un canal. Y que viaja por todo el mundo haciendo vídeos por todo el mundo, ¿no? Yo flipo con él. El tío un día está en Marruecos, al día siguiente está en China, después en Rusia, después en Canadá, después en Japón, después... Tío no para, está siempre viajando y siempre que viaja hace un vídeo. Vídeos muy interesantes porque el tío te cuenta datos muy interesantes, datos muy curiosos de dónde va. Le gusta mucho sobre todo comer, va a los restaurantes, a los bares, a los supermercados. Le encanta entrar en los supermercados de todo el mundo, probar la comida de la calle también, la comida callejera. Es muy interesante, es muy ameno, hace un tipo de vídeos muy divertidos. ¿Por qué le gusta a la gente Luisito Comunica? Pues porque es muy informal, es un tío muy informal. De hecho se llama Luisito, no se llama Don Luis. Sería diferente, ¿no? Si alguien se llamara Don Luis. Claro, Don Luis. ¿Tú te imaginas Don Luis? Don Luis es un tío serio, importante, ¿no? Pero Luisito es alguien así, joven, muy humilde, sencillo, modesto. Da esta imagen de tío sano, ¿no? De hombre sano. Podría ser tu amigo. Cae bien, es un tío que cae bien. Y Luisito es una persona con quien saldría al bar para tomar unas copas. Luisito is the kind of guy you'd go out for a few drinks with. You know, he's a good bud. And you will see the reason there are two reasons. Hay dos motivos que tengo. Luisito, la calidad de sus vídeos es magnífica. Tiene fotos, tiene videos muy claros. La calidad es fantástica. Y segundo, habla, sí, de una manera muy informal. No habla muy despacio, no habla muy deprisa, pero sí habla más a un público muy joven. His audience is a very young audience. So he is going to throw in some slang. The reason for watching this video is that Juan is going to tell you a little bit about the type of slang Luisito is likely to use as you see some videos that he does. So it's helpful to kind of give you an introduction to, here's the style of Spanish that Luisito is going to use. Okay, it's going to be kind of young, kind of hip. He won't go too ridiculously fast, but it will sound a little bit fast to you, but it is very informal, extremely conversational, and talks about things that are, look at this. He's always, siempre está muy emocionado. He was always very excited. Well, I won't say it strictly because one of the videos you'll see he's not very excited, but
he does explain a little bit about the slang, and that Luisito will use a little bit of slang from whatever country he goes to quite often. So what you're going to do is hear a little bit of the explanation of how Luisito will talk, so you can kind of get into the cadence of how Luisito will talk. That is why you will watch this video, okay? Y por eso, that is why. Pero, el segundo video será de veras, un video entero de Luisito. Y este será el segundo video, ¿sí? La ciudad que perdió bajo el agua. La ciudad que se perdió bajo el agua. The city that got lost under the water, ¿sí? Guatapé, Colombia. Colombia. Entonces, en el primer video, Luisito va a estar va a recorrer Madrid. Pero aquí va a hablar de un lugar en Colombia, ¿sí? Y está aquí cerca de un lago, creo que no está cerca del mar, creo que es en un lago. Y va a hablar de, muy interesante, ¿bien? Y va a hablar de manera muy coloquial, como una conversación entre jóvenes, ¿se entienden? ¿Sí? Y bueno, pero va a algunos lugares bastante exóticos. Y creo que no va a lugares de lujo. He is not going to luxurious big places. They'll be kind of on the adventurous side as a general rule. ¿Ok? ¿Vale? ¿Bien? Bien. Dos. Un video para explicar la manera de hablar de Luisito. Y el segundo para escuchar directamente a Luisito. Y es de Mexico. You know, he is a young guy from Mexico, but he's going to mix up a little bit of Spanish one in the first. And one thing I thought, nunca había oído el término crack. Ay, crack. Y ahora, I had never heard any Spanish person use the word crack, probably because I'm far too old to hear people use the word crack. And I'll be darned, after I watched it, I looked at a couple of other videos this afternoon, I kid you not, and I started to look at the comments below. I started seeing young people typing in crack. I'm like, oh my God, I'm getting way too old. They will explain crack. It is very, very slang, but apparently I just thought, who really uses that? Well, apparently, yes, I was wrong. Yes, if you are under 30, it's a thing. Are they talking about the drug crack? No. Or are they talking about the Irish word for fun, crack? No tiene nada que ver con las drogas. It has nothing to do with, lighten up. Because the word for no. The word for fun in Irish is crack, and it's used a lot. Well, I thought at first too, is he talking about doing drugs? No, he's not. I'm not going to ruin the surprise. It is an extremely slang thing, and they're not talking about cocaine. La cocaína no. So this really, really surprised me, but I guess I'm just getting too old, folks. So you'll have that. And then, entonces, the other thing I would like you to do, and this is going to look a little bit intimidating, but I've actually put it into a Google Doc. The other thing I'd like you to read, and I want you to start to notice, because I thought I was going to get time to fit it in, but I'm only going to get time to fit in one thing tonight about this. So I do want to show you. Es el artículo, gracias a Janet, thanks to Janet. Es un artículo totalmente en español, pero viene del New York Times, del periódico New York Times. And I will send it to you in a little different format in a Google Doc. But 14 lecciones
para la próxima pandemia. Yeah, sí. 14 lessons for the next pandemic. Porque estamos saliendo ahora poco a poco, sí, de esta pandemia, pero no será la última. It will apparently not be the last. Yeah, todo el mundo lo sabe. Most people really do realize this. It will not be the last. Desgraciadamente, sadly. But it's a series. The reason it's interesting, it's a series of snippets, not short quotes, but citas, quotes. Yeah, sí, citas. Largas citas, long quotes, from various experts in much of the medical and community field about things we need to learn for the next time we have a large national crisis like this, que es interesante. But I want you to take note of, porque hay muchos ejemplos. You're going to see the word se used a lot. Se. And the question had come up again, maybe this is a great thing for us to review all the different uses of se, or the different, you'll see it. And sometimes you pause and think to yourself, wow, they're using se. I wonder which one of these meanings it is. And you may have to pause and think. Que sería normal, which would be actually kind of a normal thing to do. I will tell you that because, otra vez, desgraciadamente, again, sadly, se is used in so many contexts that sometimes if you hear it being used, it may take you a beat to realize which way they're using se. I think that's a little easier to do it when you're reading in an article, because you can track a little bit more easily. Yeah, no, estás de acuerdo, no, Jenna? I think when you see it in writing, it's a little easier because you can backtrack. Oh, they mean this use of se. Pero hay por lo menos esos 7 usos distintos, different, totalmente distintos de la palabra se. Okay. So I want you to notice, or maybe highlight or underline every time you see se. And, there'll be short things. So I would say every day read maybe 3 little snippets. I would say don't sit down and do it all in one long swoop, but poco a poco, little by little, go through that. Lo que sí quiero decir, what I do want to say, is that, busco share screen, aquí. I do over maybe 2 uses of se that will be super common, especially when you're reading this article. What's the first thing that comes into your head when you hear the word se? I know. Besides confusion. Reflexive. Reflexive, gracias. Like, Perfecto. This is the way that most of us who learn Spanish, sí, el pronombre, se es el pronombre reflexivo. Es el pronombre reflexivo. And this is the one you tag on to the infinitive, claro, yeah, when you see it in the dictionary, right? But it could be me, could be te, could be se, could be nos, it could be any of those, it could be os if you were in Spain, but not here in Latin American Spanish. So, sí, lavarse las manos, levantarse, despertarse, todo maquillarse, todo eso. Okay, so reflexivo. But 2 really, really common uses of se, and I think really more common even than reflexivo, quizás, maybe, will be this thing about the I want to call this se impersonal. Personal. Yeah, se impersonal, and you will probably notice a lot of uses of this, and we'll practice some of this next week. If you prefer, I can send along a couple of things that like a preview with the email, so you'll know what we'll be using to practice this.
So the se impersonal, you know, things that people use, it's kind of like a fake passive voice. So, por ejemplo, entonces, si, por ejemplo, una persona diría, a person would say, las tiendas en este barrio, you know, say you're asking about shops in this neighborhood when you're visiting. Las tiendas en este barrio. Se venden. Se cierran a las 10. Se cierran a las 10. They're closed at 10. They close up at 10, right? And this se impersonal, you will only hear in one of two forms, either se cierran or more probably common, se cierra. Por ejemplo, se cierra el correo muy temprano, right? The post office closes really early. So you'll either hear it as se cierra or se cierran. And this is when you're talking about maybe not a human being actually doing an action, but something happening. It's kind of a passive voice. The store is closed or it closes up. That se impersonal es muy común. It is really, really common. You will hear that a lot. And do think a little bit about the regular reflexive. I think that's the only time I really can do justice to. I will send you some prompts that we can use this se impersonal with next week to practice during class. Sí. Say, Marilyn, is that impersonal the same as se no puede entrar? Like one shouldn't do something? No se puede entrar, right? You cannot come in. Se prohíbe entrar. It's forbidden to come in. Exacto, right? Perfecto, perfecto. Tienes razón. You are on the right track with that. It is the kind of thing that you see a lot on signs, that you hear people talk when they're referring to places around town a lot, or what is permitted, what is not permitted to be done in a certain area. It is a real common use. And I will send you some prompts that we can use next week to practice this se impersonal. You should notice some of those. The se impersonal is like saying, you might say, no se hace así. Oh, you don't do it that way. Okay. You, not you personally, you the human being, but you meaning any old person. That's how we use this se. Vale, ¿entienden, no? Sí. ¿Entienden bien? Y muy, muy, muy común. I'm sure that will not be the only use of se that you will see, but I want to see if you can identify some of them. And it's frequently used in written language as well, as you will see in the article. Okay. Dos videos, un artículo, and some little prompts. And these prompts are super short. You don't have to think. And think a little bit about, you know, where you would never go, where you would love to go. Eso es, ¿sí? Bien. Sí. Muchas gracias. De nada, de nada. Es un placer. Es un placer. Y entonces, aunque sufrimos mucho con las temperaturas que tenemos aquí esta semana, espero que el tiempo mejore un poquito la semana que viene, ¿no? Sí, pero Marilyn, antes de que salimos, recuerdo una película que se llama The Way. Con Martin Sheen. Sí, y es de un hombre que camina el peregrinación de San Diego de Compostela. ¿Está disponible en Netflix o? No Prime, sé. Prime Video. Oh, en Prime Video. Tengo que buscar. Se filmaba en la locación.
qué interesante. Tengo que buscar esa película. Gracias, Teresa. Es un Muchísimas poquito gracias. triste, es un poquito triste. Oh, sí. Sí, Ok. sí. Ah, ok. Tengo que buscarla. Tengo que buscarla. Muchísimas gracias. Bueno, esta semana es mi tarea. ¿No? Es mi tarea entonces. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos. Entonces, que tengan buen fin de semana, aunque haga mucho calor. Tengan buen fin de semana. Un ¿Sí? buen fin de. Nos vemos la próxima Nos vez, ¿no? vemos. Sí. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias.